Hola, qué gusto dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos frente a nosotros un material que, sinceramente, sacude un poco las ideas que solemos dar por sentadas en nuestro día a día. Totalmente. Vamos a sumergirnos en unos fragmentos fascinantes de un texto muy revelador titulado Anatomía de la esclavitud interna y el fin de la coartada del yo. Un título fuerte, sin duda. Muy fuerte. Y la premisa central, o sea, la idea que lo detona absolutamente todo, es una frase contundente. Dice, si la causa está fuera, tu vida no te pertenece. Exacto. Es una declaración de principios. Así es. Y para quienes nos acompañan hoy y buscan aprender de forma rápida, pero yendo verdaderamente a la raíz de las cosas, nuestra misión en esta exploración es desentrañar por qué nuestra mente prefiere 1000 veces culpar al mundo de nuestro estado interno. Ujú. ¿Queremos entender esa diferencia que resulta vital entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento? Y pues, lo más importante, descubrir cómo podemos recuperar el control de nuestra propia paz. Claro, ese es el objetivo final. Ok, vamos a analizar esto. Y para arrancar, me encantaría poner sobre la mesa esta primera idea. ¿Por qué resulta tan inmensamente atractiva esta costumbre de culpar a lo externo por cómo nos sentimos por dentro? Pues es un placer estar aquí para desmenuzar este texto paso a paso contigo y mira, la idea de que sufrimos por lo que nos hicieron, por lo que nos pasó o por cómo es el mundo, es una idea que, como bien señala el texto, casi nadie cuestiona en la vida diaria. Sí, lo damos por hecho. Lo damos por hecho porque de entrada suena tremendamente razonable. Hay una lógica muy tranquilizadora, casi sedante, en pensar, yo estoy mal porque el mundo está mal, o estoy frustrada porque la situación económica es terrible. Te quita el peso de encima. Exacto. Es algo que absuelve a la mente de cualquier responsabilidad inmediata. Sin embargo, el análisis profundo que nos presenta el autor revela que esa tranquilidad aparente tiene un precio brutal. Un precio altísimo, ¿sí? Porque en el instante exacto en que damos por hecho que la causa de nuestro estado emocional está allá afuera, ya sea en otras personas, en el clima o en las circunstancias, estamos firmando prácticamente a ciegas nuestra renuncia a nuestra propia vida. ¡Wow! Es decir, caemos en lo que el texto define de manera muy precisa como esclavitud psicológica. Y es una esclavitud voluntaria, lo cual es lo más irónico de todo el asunto. Fíjate que esa frase de esclavitud voluntaria a mí me hace mucho ruido, porque al leer los fragmentos me llamó mucho la atención cómo se desglosan las ventajas inmediatas de tomar este rol de víctima. Sí, el texto es muy claro en eso. Y digo ventajas entre comillas, claro, pero el texto sugiere que hay un beneficio oculto enorme. Dice que al culpar a lo de afuera, la primera gran ventaja es que no tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Nos ahorramos el espejo. O sea, nos ahorramos el trabajo pesado, tal cual. No hay necesidad de revisar nuestra estructura interna, ni nuestras reacciones o nuestras carencias, si el culpable ya tiene nombre y apellido. Así es. Y además, conservamos una identidad que el autor llama pura. Somos la víctima limpia, el inocente que iba caminando por la vida y fue dañado por factores externos. Claro, el personaje intocable. Ajá. Y la tercera ventaja que plantea el material, que a mí me parece un autoengaño fascinante, es que nos sentamos a esperar un milagro. La esperanza pasiva. Creemos que, como el origen del problema está afuera, pues la solución también tiene que venir de afuera. Basta con que la vida mágicamente cambie, que la pareja pida perdón o que el jefe renuncie para que, de pronto, estemos bien. Pero claro, quedarse esperando eso suena a una receta para la frustración perpetua. Totalmente de acuerdo. Lo fascinante aquí es cómo esta actitud esconde una letra pequeña que rara vez nos detenemos a leer cuando firmamos ese contrato de victimismo. A ver, cuéntame más de esa letra pequeña. Es lo que el texto llama la dependencia absoluta. Cada vez que nuestra mente afirma de manera categórica «estoy mal por esta situación», en el fondo está emitiendo una declaración de debilidad. Claro. Está declarando que nuestro bienestar depende totalmente de esa situación externa. Pensemos en las implicaciones reales de esto. Si nuestra paz depende de que la pareja sea de cierta manera, de que la familia actúe como esperamos. O de que el jefe nos dé reconocimiento. Exacto, o de que la economía mejore,
Entonces nuestra paz interior se convierte literalmente en un rehén. ¿Un rehén? ¿Qué palabra tan fuerte? Entramos en un esquema condicional muy peligroso donde operamos bajo la premisa de si me aman, estoy bien. Si me critican, me desmorono. Hemos entregado las llaves de nuestra estabilidad emocional a personas y eventos que no podemos controlar. Oye, y esa idea de entregar las llaves es muy gráfica. De hecho, hay una imagen en el texto que creo que ejemplifica esto a la perfección y que necesitamos enfatizar para quienes nos escuchan. Sí, la del sistema nervioso. Exactamente. Describe esta situación como vivir con el sistema nervioso colgado de un hilo externo. Es una imagen visual potentísima. Me hace pensar en cómo a veces dejamos que nuestro estado de ánimo de todo el día dependa de si recibimos o no un correo electrónico. O de cómo nos vio alguien en el tráfico en la mañana. Sí, un detalle minúsculo. Básicamente, la lectura nos dice que nos convertimos en una marioneta cuyo estado interno ya no es propio, sino que es solo un reflejo completamente pasivo de lo que sea que esté ocurriendo allá afuera. Al vaivén del entorno. Si afuera hay sol y todos son amables, la marioneta baila. Si afuera llueve o alguien nos ignora, la marioneta se desploma. Es ceder el poder absoluto de nuestra experiencia vital. Así es. Pero yo me pregunto, yo como lector, ¿no es casi instintivo reaccionar así? O sea, si el entorno es hostil, lo natural es que nos afecte, ¿no? Es una excelente observación, y es precisamente por eso que el texto hace una pausa necesaria y muy rigurosa para aclarar conceptos. A ver. Porque el ego, o lo que el texto denomina el yo, tiene un interés enorme en mezclar las cosas, en confundir la gimnasia con la magnesia para mantenernos en esa posición de marioneta justificada. Claro, para no soltar el papel. El autor nos dice que si no logramos distinguir qué partes de nuestra experiencia son reacciones biológicas o psicológicas inevitables y cuáles son fabricadas por nuestra propia mente, es completamente imposible soltar los hilos de esa marioneta. Tenemos que aprender a separar el evento externo de la interpretación interna. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque el texto hace una distinción que, para cualquiera que busque entender su propia mente, es como que te caiga el 20 de golpe. Es la clave de todo. Desmenuza la diferencia fundamental entre el dolor y el sufrimiento. Y, pensando en todas las personas que nos escuchan y que buscan ese momento de claridad práctica, hay que explicarlo de manera muy concreta. Claro, adelante. El texto expone que el dolor es el impacto real en el organismo. Es un hecho. Si alguien que amamos fallece, si enfrentamos un rechazo fuerte, si el cuerpo enferma o si perdemos un empleo que necesitábamos, pues eso duele. Duele físicamente, biológicamente. Es una ola inevitable que atraviesa el sistema humano y que pide simplemente ser sentida. No hay debate ahí. El texto no nos pide ser insensibles. Para nada. Pero el sufrimiento lo describe como la capa narrativa. Es la novela que le añadimos encima a ese dolor inicial. La historia que nos contamos. Son todas esas frases que nos repetimos en la cabeza como «¿por qué siempre a mí?», «esto no debería haber pasado», o «la vida me debe algo porque me trató mal». Esa separación conceptual es el núcleo de todo este planteamiento. Si logramos entender esto, cambia la jugada por completo. El sufrimiento no es el impacto inicial. Ajá. El sufrimiento es la historia, el guión dramático que nuestra mente fabrica sobre ese impacto, y lo hace con un propósito muy específico y calculador, que es seguir siendo el centro de atención. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El dolor, como bien mencionas, es un hecho inevitable por el simple hecho de estar vivos. Los impactos van a ocurrir porque el mundo es impredecible. No lo controlamos. Pero el sufrimiento es algo mantenido en el tiempo. Es alimentado y, la palabra clave que usa el autor aquí, es explotado artificialmente por el yo. Explotado. Sí, cuando alguien declara que su sufrimiento constante depende de lo externo, está mezclando el impacto físico o emocional inevitable con la novela mental que se ha contado. Hace una mezcla tóxica. Al hacer esa mezcla, le regala al mundo entero el poder sobre ambas cosas, perdiendo toda agencia. A ver, hagamos una pausa aquí, porque me cuesta un poco reconciliar esto con la forma en que solemos comportarnos. Es que choca con nuestra costumbre. Choca muchísimo. La pregunta que surge inevitablemente cuando leemos esto es, ¿por qué haríamos algo así? Si el sufrimiento es una novela que nos lastima, ¿por qué nuestra propia mente se aferraría a una historia que la hace sentir miserable? Suena ilógico. Suena completamente contraintuitivo, y la respuesta que da el material es un concepto que llama el negocio del sufrimiento.
Ajá, el gran negocio del ego. Resulta que es un negocio redondo. El yo no quiere soltar la idea de que su estado depende de lo externo porque el sufrimiento le otorga una historia súper sólida de quién es. Le da una identidad inquebrantable. Le da un sentido de ser. Y creo que todos hemos visto esto o lo hemos hecho. Nos decimos, soy la persona traicionada, soy el que siempre se sacrifica y nadie valora, o soy la víctima de las circunstancias. Nos aferramos a esa tarjeta de presentación. Exactamente. Es una construcción de identidad basada enteramente en el daño. Es una dinámica fascinante desde el punto de vista psicológico. Es como un escudo. El dolor puro se vive, alcanza un pico y se va. El organismo tiene mecanismos naturales para procesarlo. Pero el sufrimiento se recicla constantemente para mantener vivo al personaje. Se recicla así. Es por eso que, como seres humanos, observamos este fenómeno donde la mente es capaz de repetir una escena dolorosa 100 o 1000 veces en la imaginación. Le damos play a la película una y otra vez. Vuelve al pasado constantemente, busca alianzas en otras personas que le den la razón, que validen su novela. Y sobre todo crea lo que el autor llama villanos estables en su memoria. Fíjate que eso de los villanos estables me parece clave. Es como cuando mantenemos vivo el rencor contra un ex socio o una expareja durante años y años. Sí, se vuelven caricaturas. Los convertimos en personajes unidimensionales de nuestra novela, cuya única función es explicar por qué nosotros no podemos avanzar. Tal cual. La mente necesita esos villanos estables para sostener la trama. Y todo este esfuerzo narrativo no se hace con la más mínima intención de sanar o de resolver el problema. Ah, no. Se hace para poder exhibir un expediente gigante contra la vida, un archivo lleno de pruebas para justificar una inmovilidad total en el presente. ¡Qué comodidad en el fondo! Es la excusa perfecta, la coartada definitiva para cruzar los brazos y decir, mira todo lo que me hicieron, mira lo rota que estoy, yo ya no soy responsable de nada de lo que pase con mi vida a partir de ahora. Entonces, ¿qué significa todo esto? A nivel práctico me refiero. Porque aquí es donde la mayoría de la gente, y me incluyo, choca con una pared gigantesca. Sí, hay mucha resistencia a esta idea. La mente salta a la defensiva de inmediato. Es muy fácil escuchar esto y pensar, a ver, ¿me estás diciendo que si alguien me comete un fraude, o si sufre un abuso, la culpa es mía por sufrir? Esa es la reacción más común. Hay una confusión inmensa, un enredo enorme en nuestra cultura entre lo que es la responsabilidad y lo que es la culpa. Y creo que si no desenredamos eso, el mensaje del texto se pierde por completo y suena hasta insensible. Totalmente. Esa es la trampa clásica y el motivo por el cual tantas personas rechazan estas ideas de entrada. Claro. El texto señala con absoluta claridad que la responsabilidad no es culpa. Son universos diferentes. A ver, explícanos esa diferencia. La culpa opera siempre en el lenguaje del castigo y del juicio moral. Cosas como, soy mala, me lo merezco, he fallado, o tengo un defecto de fábrica. Puro látigo. Eso es profundamente destructivo y, paradójicamente, es solo otra forma de seguir centrados en el ego, dándonos latigazos para sentirnos importantes en nuestra desgracia. Seguimos siendo el centro de la historia. Exacto. La verdadera responsabilidad, según este análisis profundo, es algo completamente distinto y, sobre todo, es liberador. La palabra lo dice. Habilidad para responder. Habilidad para responder. Significa aceptar que lo que ocurre dentro de nuestro campo de observación interno es asunto nuestro. Es decir, no controlamos el fraude o el rechazo, ¿verdad? Exacto. No controlamos el mundo externo. No pudimos evitar el impacto del dolor. No elegimos la pérdida, la enfermedad o la traición. Eso vino de fuera y dolió. Y es válido que duela. Pero la responsabilidad entra en juego un milisegundo después. Si controlamos cómo recibimos ese impacto, cómo lo interpretamos, cómo lo sostenemos en el tiempo en nuestra mente y, sobre todo, si decidimos dejar de usarlo como combustible para alimentar esa identidad de víctima a largo plazo. O sea, sientes el golpe pero no te quedas a vivir ahí. No justificas la acción del otro, pero te niegas a que esa acción dicte tu paz interna para siempre. Es literalmente dejar de usar el dolor externo como leña para mantener encendido el fuego de nuestro propio sufrimiento interno.
Entender eso es un cambio de paradigma total. Lo cambia todo. Pero implica mucho trabajo, claro, porque significa que ya no podemos usar a los demás como excusa para nuestro mal humor o nuestra amargura. Esto plantea una pregunta importante, y es una que el autor nos invita a hacernos con mucha honestidad. Adelante. Cuando nuestra mente huye despavorida de la responsabilidad, creyendo erróneamente que así se está librando de la culpa, ¿qué es lo que realmente está consiguiendo? Buena pregunta. El texto nos advierte que en ese intento de escapar nos estamos entregando a algo mucho peor, la absoluta indefensión ante todo. Nos desarmamos por completo. Si no somos responsables de nuestro mundo interno, si declaramos que no tenemos jurisdicción ahí dentro, entonces estamos a merced de cualquier viento que sople. Nos volvemos vulnerables a todo. Nos quedamos totalmente a la deriva. Y eso nos lleva directamente a lo que el autor define como la fórmula práctica de la esclavitud interior. Es casi matemático cómo lo expone. Sí, es una fórmula muy clara. La esclavitud, en términos cotidianos, es creer que la felicidad, la paz mental o el sentido de la vida dependen de algo que, por definición, no está en nuestras manos. Condiciones externas. Lo escuchamos todo el tiempo a nuestro alrededor y seguro quienes nos están escuchando pueden identificar o haber dicho estas frases alguna vez. Cosas como, hasta que no encuentre la pareja ideal no voy a estar completo. O mientras la situación del país no cambie, es imposible estar tranquila. O una muy común, con la infancia que tuve no se le puede pedir peras al olmo. No puedo estar en paz. La ironía más grande, y el texto lo subraya con muchísima agudeza, es que a esta forma de pensar, a esta declaración de impotencia absoluta, en nuestra sociedad se le suele llamar ser realista. Si conectamos esto con el panorama general de lo que buscamos en la vida, nos damos cuenta de que necesitamos redefinir urgentemente lo que significa verdaderamente ser libres. Totalmente. Porque cuidado, la verdadera libertad no es la insensibilidad. No se trata de crear una coraza de indiferencia donde nada te afecte, o volverte de piedra frente a las tragedias de la vida, o fingir que nada duele. ¿Eso sería evadir la realidad? Eso sería una negación, una falta de lucidez tremenda. La libertad real, tal como la propone esta exploración profunda de las fuentes, empieza exactamente en el momento en que se rompe esa ecuación automática de la mente. Esa regla que nos inventamos. La regla que dicta, si ocurre un suceso externo negativo, yo tengo la obligación de generar un sufrimiento específico, prolongado y dramático. Claro, romper esa cadena. La libertad es introducir una pausa entre el hecho y la historia que nos contamos sobre el hecho. Para aterrizarlo y conectarlo con la experiencia diaria de todos los que nos acompañan hoy. La libertad empieza cuando logramos sentir las cosas tal y como vienen, pero sin usar ese dolor como una bandera para marchar por la vida. Exacto, no izar la bandera del dolor. Es atravesar la tormenta, sentir la ola del dolor físico o emocional, que sabemos que es un trago amargo, pero sin dramatizarlo. Vivirlo limpio. Se trata de aprender del impacto, procesar el duelo o la frustración, sin convertirnos en una estatua de mármol del yo herido para siempre. Es decidir, conscientemente, soltar el personaje de la novela porque ya no nos sirve. Y a modo de ir agrupando todo este profundo mensaje para nuestra audiencia, creo que es vital entender que recuperar el control interior y atreverse a decir la causa de mi estado no está fuera, no es de ninguna manera un ataque. No es para culpar a nadie. Ni una crítica, ni una falta de empatía hacia quien está pasando por un momento difícil. Al contrario, el texto lo eleva como el mayor gesto de respeto y amor propio que alguien puede tener hacia sí mismo. ¡Qué bonito eso! Implica decidir, de una vez por todas, dejar de ser un simple efecto colateral del mundo. Es madurar psicológicamente. Tomar las riendas. Reconocer que, por supuesto, seguirán existiendo pérdidas, que habrá injusticias innegables que combatir, que habrá eventos dolorosos y gente difícil allá afuera. El mundo va a seguir siendo el mundo. Interior, la dinámica cambia por completo. Los hechos externos entran en nuestro espacio, son percibidos, son evaluados y son sentidos a profundidad, pero ya no gobiernan, ya no tienen el voto decisivo sobre nuestra paz. Ya no tienen las riendas de la marioneta. Hemos cortado los hilos.
Y para ir cerrando este análisis, el material original nos lanza una pregunta que, como bien advierte el texto, no es una pregunta filosófica para debatir en un café. Es una pregunta para llevársela puesta. Es una pregunta brutalmente simple y directa para el día a día. ¿Quién manda en el mundo interno? Poderosísima. Es una confrontación directa con nuestra propia conciencia. Reitera que el movimiento verdaderamente radical en la vida no es salir a gritarle al mundo para que cambie y se adapte a nosotros. No es exigir que todas las personas se acomoden a nuestras expectativas para que por fin podamos estar bien y no ofendernos. Eso es agotar nuestra energía en vano. El movimiento radical, el que requiere verdadero valor, es observar con lupa el mecanismo de nuestro propio sufrimiento. Ver cómo le damos cuerda todos los días y simplemente dejar de alimentarlo. Es soltar la coartada del yo. Es un trabajo silencioso. Muchísimo más difícil, por supuesto, que la costumbre de quejarse del entorno o buscar culpables. Sin duda. Pero al final del día, es el único trabajo que verdaderamente otorga una vida propia. Una vida que te pertenece y que ya no es un rehén de todo eso que sucede fuera de nuestro control. ¿Qué viaje mental y emocional nos ha dado este texto hoy? Es de esas lecturas que te dejan pensando por días. Totalmente de acuerdo. Y antes de despedirnos, queremos dejarles a todas las personas que nos están escuchando una idea nueva. Un experimento mental, un pensamiento para que se lo lleven y lo sigan explorando por su cuenta, construyendo sobre todo esto que acabamos de platicar. A ver, suena muy bien. Imaginemos esto. Si hoy lográramos observar nuestro clima emocional sin culpar a absolutamente nadie más por él, ni a la pareja, ni al jefe, ni a la situación del tráfico en la ciudad, ¿cómo cambiarían nuestras interacciones más difíciles y desgastantes? Cambiarían muchísimo. ¿Qué pasaría si, a modo de reto, por solo 24 horas, interactuamos con esa persona que siempre nos frustra profundamente, pero entramos a la conversación sin llevar con nosotros la pesada novela del sufrimiento que ya hemos escrito sobre ella a lo largo de los años? Ir limpios a la interacción. Exacto. Si la escuchamos simplemente como es hoy, sin el filtro de nuestro ego herido. Es un desafío inmenso y fascinante, poner a prueba todo lo que hemos analizado hoy en el laboratorio de la vida real. En esa simple interacción podría revelar cuánta de esa frustración la estábamos fabricando nosotros mismos. Así es. Es ahí donde la teoría se vuelve práctica. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de análisis a fondo con toda nuestra audiencia. Nos despedimos cordialmente invitando a cada persona que nos escucha a seguir cuestionando sus propias suposiciones. A observar dónde tienen colgado su sistema nervioso. Y, sobre todo, manteniendo siempre viva esa curiosidad incansable por aprender y descubrir cómo funciona nuestra propia mente. Hasta la próxima exploración.